Comienzo a grabar y me cuentan si ven la PPT. ¿Se ve? Sí, se ve. Ya. Bueno, hoy día, ¿cierto? Bueno, la semana pasada yo les conté un poco, les mostré en general todos los contenidos que íbamos a ver en esta unidad y ahora ya nos toca ver los segundos contenidos. Bueno, en realidad, ¿cierto? Lo primero era como algo súper simple, eran como pocas cosas, ¿cierto? Porque eran más definiciones y un par de operatorios solamente con matrices. Pero eso, digamos, lo interesante de este capítulo es lo que vamos a empezar a ver ahora ya, porque hay muchos problemas en el fondo dentro del ámbito industrial que en el fondo son sistemas de ecuaciones, ¿ya? Como les decía también, ¿cierto? Los sistemas de ecuaciones, uno en la enseñanza media le ven sistema de ecuaciones. Es como, si mal no recuerdo, de segundo medio, por lo menos a mí en segundo medio me lo dieron. Pero obviamente los sistemas de ecuaciones que uno ve en ese momento, son cuestiones numéricas, solamente te lo muestran desde la perspectiva de los números. Y otra cosa que también son relativamente pequeños, como vamos a ir viendo en esta unidad y también en la tercera unidad, que es donde, ¿cierto?, volvemos a usar sistemas de ecuaciones para ciertos problemas. En la realidad, ¿cierto? A veces, ¿no? Una situación industrial puede tener sistemas de ecuaciones bastante más grandes, ¿cierto? Que lo que uno podría de repente ver cuando aprende recién los modelos o digamos, los métodos de solución. Entonces, aquí, ¿cierto? Vamos a ver sistemas de ecuaciones, pero desde la perspectiva matricial, ¿ya? Cómo se notan, cómo se escriben. Eso al principio tenemos harto, entre comillas, teoría de eso, de cómo se escriben, cuáles son las partes que yo tengo para un sistema de ecuaciones, cómo se llaman las matrices, qué funciones cumplen y cómo se construyen esos sistemas de ecuaciones. Y después, ¿cierto? Vamos a ver un poco, esto está un poco conceptual, pero se los mencioné, creo, la semana pasada, pero es importante tenerlo súper en mente. Cuando hay sistemas con solución única, infinitas soluciones o sin solución. Es importante reconocer cuando están en alguna de esas situaciones, porque según eso, obviamente, ¿qué tienen que hacer de ahí en adelante? O sea, como solución del sistema, en el fondo, ¿cierto? Que es lo que siempre buscan. Esta información es vital. De ahí vamos a ver en particular el sistema, digamos, el método de eliminación de Gauss-Jordan para resolver obviamente sistemas de ecuaciones y también para encontrar la inversa de una matriz. O sea, el método sirve para las dos cosas. Y digamos, obviamente, la resolución de sistemas de ecuaciones me interesa porque a veces yo lo que necesito es precisamente valores de las variables. Lo que quiero encontrar es qué valores las variables pueden tomar. Y el inverso de la matriz, ¿cierto? También, en su momento lo vamos a ver. Porque es parte de la operatoria, digamos, para lograr o aplicar en otros métodos, ¿ya? De repente hay métodos más largos que en algún punto particular requieren hacer la inversa de una matriz y obviamente eso tienen que conocer qué es en el fondo la inversa de una matriz y cómo poder calcularla. Ahora, la inversa de una matriz vamos a verla también en Excel. Excel tiene una fórmula para calcularla inmediatamente, pero cierto, también quiero que conceptualmente sepan qué es lo que están sacando ahí y para qué se usa. La resolución de sistemas de ecuaciones, si bien Excel no tiene explícitamente un método para eso, lo vamos a también usar en Excel, sobre todo para una cuestión de rapidez de cálculo, ya para que aprendan a hacerlo en Excel. Obviamente primero vamos a ver un par de ejemplos a mano para que entiendan la mecánica que tienen que lograr, pero después, ¿cierto? Vamos a aplicarlo también en Excel para hacerlo, digamos, sistema de repente más grande, ¿cierto? Lo podemos ahí aplicar y solucionar también con Excel, que tiene sus ventajas y desventajas, por supuesto, en ese sentido. Ya, eso. A ver, un segundo. Puede que alguien habló, ¿no? Sonó como una campanita. No, parece que no. Yo pensé que alguien había escrito. Sí, profe. Una ¿Sí? compañera, Danay, que se acaba de conectar, ¿Ya? no está agregada a la clase. Ah, ya. Pero, si me escuchas, ¿me escucha ella, no? Sí, Sí, profe, Danay. lo escucho.
Ah, ya. Sí, Mira, no, sí, bajé la lista nueva, así como estaba hoy día, para ver quiénes me faltan y agregarlos. Pero después de la clase voy a poder hacer eso. No alcancé antes porque venía justo saliendo a otra reunión, ¿ya? ya, profe, muchas gracias. Entonces, a ver, sistema de ecuaciones, este grafiquito que está aquí, en el fondo explica qué es lo que uno hace cuando resuelve sistemas de ecuaciones. Siempre, después vamos a ver, ¿cierto? En la unidad 3, como les decía, se basa mucho en el tema de ecuaciones en el fondo. Una ecuación en la práctica, cuando uno ve un problema, ¿cierto? Casi siempre es en el fondo, ¿cierto? Una relación de variables con respecto a un número. Por ejemplo, ustedes tienen un presupuesto, ¿ya? Ok, ese va a ser su número de referencia y ustedes tienen la posibilidad de invertirlo, gastarlo en distintas cosas, pero lo que ustedes saben, ¿cierto? Es que la suma de todos esos gastos que ustedes tengan no puede ser más que el presupuesto. Van a llegar al límite del presupuesto y de ahí no se pueden pasar. Eso, por ejemplo, es una ecuación, en el fondo, ¿cierto? Que yo puedo plantear. Y asimismo, yo puedo tener eventualmente otra ecuación que refleje otra característica del presupuesto. Por ejemplo, límite de personas que tengo disponibles para trabajar, ¿ya? Y yo sé que dependiendo de las cosas que haga, ¿cierto? Donde gaste mi presupuesto, cada una, por ejemplo, implica también personas que están asociadas a esos proyectos y por lo tanto también tengo que limitarme a la cantidad de gente que efectivamente tengo disponible. Esa es otra ecuación. Y así sucesivamente. O sea, hay muchas cosas en el fondo, en cualquier problema, que siempre tienen por limitaciones de recursos de alguna manera. O bien son relaciones entre las mismas variables, como más adelante vamos a ver. La cosa es que cada una de estas, digamos, relaciones o limitaciones que existan o son en el fondo en un espacio geométrico rectas, ¿ya? Sean, por ejemplo, una recta graficable, ¿cierto? Es siempre algo de dos variables. Dos variables y una constante. Necesariamente tiene que ser así porque, ¿cierto? Dos dimensiones es lo que yo puedo dibujar. Por una cuestión, ¿cierto? De física, donde yo puedo dibujar, ¿cierto? Dos dimensiones, hasta tres. Pero si ustedes tienen más variables, ¿cierto? En el fondo, en la teoría, esa recta, en el fondo, sigue existiendo, pero en esos casos pasa a ser un plano, en realidad una cuestión geométrica, pero se cumple exactamente lo mismo que estamos viendo acá. ¿Qué pasa? Las restricciones, piensen en este espacio, todas las restricciones que yo pudiera tener en un problema son rectas, en el fondo. Al escribirlas como ecuaciones con sus variables, son rectas, ¿ya? O planos si es que son tres o más. Y el sistema de ecuaciones, en el fondo, lo que me hace es, obviamente, cada recta representa una ecuación en particular del sistema completo. Pero de ese sistema, ¿cierto? Lo que yo particularmente siempre estoy interesado en conocer es el resultado de ese sistema, ¿cierto? ¿Cuáles son los valores de las variables que satisfacen todas las ecuaciones de manera simultánea? Que es en el fondo la solución de ese sistema, ¿cierto? Y en un plano bidimensional como esto, esa solución es en realidad un punto en particular y geométricamente esa solución del sistema de ecuaciones corresponde al punto donde las rectas se encuentran, ¿ya? Por eso está este gráfico, ¿cierto? En el fondo para que sepan que lo que uno busca en el fondo en el sistema de ecuaciones son, en términos geométricos, todos los puntos que las ecuaciones que yo tengo en el sistema, todas las ecuaciones que yo tengo en el sistema tienen en común. ¿Ya? Por eso son valores de las variables que si ustedes los reemplazan obviamente en las distintas ecuaciones, cumplen todas las, digamos, las variables, o sea, todas las restricciones se cumplen, todas las ecuaciones se cumplen. Y eso obviamente es para un problema industrial, lógicamente lo que me interesa. Es algo que yo necesito que sea factible. Eso vamos a ver que es el gran nombre aquí detrás. Tiene que ser factible. Para que sea factible algo de hacer, la asignación de los valores tiene que ser válida. Yo no puedo, por ejemplo, en el caso de un presupuesto, si me dieron 50 millones y mi solución cuesta 60, eso no es factible. O sea, tú no puedes hacer eso.
o en general usan más personas de las que tienes, tampoco es factible, o cualquier cosa, digamos, que en donde no respetes las limitaciones de hacerlo, el problema, digamos, que en el fondo estás enfrentando, eso es infactible y por lo tanto tienes que, obviamente, buscar cambiar tu solución para algo que efectivamente puedas aplicar, ¿ya? Obviamente esto vamos a seguir de nuevo, ¿cierto? En este tema vamos a volver, así que no se preocupen, si esta es una primera aproximación de qué es lo que nosotros estamos haciendo aquí, qué es lo que estamos buscando. Ahora, un sistema de ecuaciones, en el fondo, aquí está un poco la forma genérica de lo que es un sistema de ecuaciones. De ahí obviamente lo vamos a ver de manera práctica, específicamente, ¿cierto? Con ejemplos específicos y qué sé yo. Pero en el fondo, lo que yo tengo en un sistema de ecuaciones es esto, ¿ya? En este caso, yo tengo, si ven hacia abajo, ¿cierto? M, fíjense que este dice B, M, A, M, ¿cierto? Etcétera, etcétera. M ecuaciones, ¿ya? Por ejemplo, 5, 6, 7 ecuaciones. Son filas, ¿cierto? Donde yo tengo escritas distintas ecuaciones. Cada una de estas ecuaciones, de hecho, está formada por estos elementos. De partida, ¿cierto? Digamos, lo que más me interesa siempre aquí son las variables. En este caso, x1, x2 hasta xn, pensando en que hay n variables, ¿cierto? Esos son los números que yo necesito conocer, lo que mi sistema de ecuaciones está buscando, que es lo que yo quiero determinar. Esos son los valores que yo no conozco, ¿ya? Y por lo tanto aquí los represento como una incógnita, como una variable, porque lo que necesito es que el sistema de ecuaciones me entregue los números exactos o las relaciones entre esos números para poder obviamente después tomar una decisión. También en cada ecuación de esta, todas las variables van multiplicadas por algún coeficiente, ¿ya? Estos a sub 1, 1, a sub 1, 2, a sub 2, 2, hasta m, bla, bla, bla. Todos los a algo que hay aquí son coeficientes. Los coeficientes son números comunes y corrientes, ya no son variables, son números conocidos. Esos números conocidos pueden ser 0 perfectamente o pueden ser un número distinto de 0, ¿cierto? Cualquier número en ese sentido. Ojo de eso, que les recuerdo, ¿cierto? Que, bueno, ahora que vemos la forma matricial, ¿cierto? Aparece ese tema. Si una variable en una ecuación particular no aparece, es porque en realidad su coeficiente es 0, ¿ya? O sea, desde la perspectiva teórica, en todas las ecuaciones, todas las variables están presentes. Lo que pasa es que algunas tienen coeficiente 0 y por eso no tiene para qué escribirla, porque en el fondo es como si no participara. Pero tienen que recordarse que esos son ceros, ¿ya? Y lo otro, ¿cierto? Que cuando aparece en una ecuación, vamos a ver escrito, ¿cierto? Aparece la pura variable solita, ¿cierto? Sin ningún coeficiente a la vista, es porque tiene coeficiente 1, ¿ya? Eso es importante distinguir porque siempre hay errores al respecto. Cuando ven unas variables solas, le ponen 0 de coeficiente después las matrices y obviamente eso no es, ¿ya? Si está la variable sola es un 1. Si no está la variable es un 0. Esto también, ¿cierto? A la medida que vayamos viendo los ejemplos, vamos a hacer esos traspasos con cuidado, ¿cierto? Para que no cometan esos errores. Y lo otro, en cada ecuación de estas que yo tengo, ¿cierto? Que genéricamente en realidad uno, ¿cierto? Lo puede definir como suma, porque en el fondo es el coeficiente el que podría ser negativo, y obviamente eso te convierte en una resta. Siempre esto va a ser igual a algo, pero ese algo que está al otro lado tiene que ser una constante, ¿ya? Un número. Siempre tiene que ser un número de comparación. Y esta es como la forma estándar de escribir un sistema de ecuaciones. Por el lado izquierdo va la suma de las variables, siempre, y por el lado derecho las constantes. Esto obviamente es ese orden estándar, se hace así porque el método de solución, lógicamente, que parte de que esto está escrito de esa manera, de la manera estándar, y supone que está escrito de la manera estándar por los signos de todos los coeficientes y los lados derechos, ¿ya? Asume que está en forma estándar o de lo contrario el procedimiento fallaría en el fondo porque no tener los signos que corresponden las distintas variables. Y esta forma, obviamente, estándar, es la que uno, ¿cierto?, tiene que
en su momento, cuando está obviamente generando el sistema, tiene que ordenar y tienen que quedar las cosas de esta manera. Los lados, digamos, derecho, pueden, de ahí vamos a ver cuáles son en el fondo las restricciones que la estructura esta debe tener para que el procedimiento funcione bien, ¿de acuerdo? Pero cierto, el lado derecho, en principio son números solamente, y el lado izquierdo jamás hay números solos, siempre son coeficientes con sus variables, ¿de acuerdo? Ya. Este sistema se llama lineal, en particular, ¿cierto? Porque no tienen, si ustedes se fijan, cada variable está multiplicada por un coeficiente, que es un número, pero por nada más, ¿cierto? Aquí ustedes no ven variables, por ejemplo, elevadas a algo y qué sé yo. En el fondo, ¿cierto? En cada ecuación, aquí cada variable aparece solo una vez. En cada ecuación, siguen viendo cada fila por separado, las variables están una vez. Técnicamente siempre eso es así, ¿ya? En un sistema de ecuaciones. De ahí vamos a ver que de repente por comodidad uno puede escribir relaciones, ¿cierto? Donde de repente una variable puede estar en más de una parte. Pero en el fondo sí está solamente en una parte. ¿Por qué? Porque ustedes pueden hacer la reducción algebraica de eso y obviamente terminan con un solo coeficiente. Pero a veces por comodidad eso no se hace y también hay software que no requieren en el fondo que uno lo haga y por lo tanto eso también es una ventaja. Ya. Entonces, ¿cierto? La solución de esto, cuando yo hablo de solución de un sistema, ¿cierto? Son asignaciones de valores a las variables. Un conjunto, ¿cierto? De asignaciones de valores a las variables. Como vamos a ver, puede haber más de una solución, ¿de acuerdo? Eso también depende y a veces ninguna. Pero en el fondo se habla de soluciones, o sea, una solución no es solamente un número en una variable, es una asignación de número a todas las variables. Ya. ¿Dudas por ahora? Sé que hasta el momento he hablado con puras definiciones teóricas, de ahí ahora cuando lleguemos a la práctica obviamente esto va a ser bastante más simple, pero ¿alguna consulta? ¿No? Ok. No. Ya. Entonces, me dan un segundo, tengo un enredo aquí, un cable y no quiero tirar y que se caiga esto. Denme 30 segundos. Ya, ahora sí. Entonces, arriba, por ejemplo, ¿cierto? En este caso tenemos un sistema de dos ecuaciones, ¿ya? Cada fila aquí es una ecuación con tres incógnitas, que serían los x1, x2, x3. No tienen por qué llamarlo siempre X, ¿ya? Es una convención, simplemente si ven todos los libros, siempre aparecen como X, pero le pueden dar la letra que se le antoje, eso no hace ni una diferencia. Y como vamos a ver en la unidad 3, es súper normal llamar a las variables con distintas letras cuando representan distintas cosas, ¿de acuerdo? Para precisamente reconocer cuando están representando distintas cosas. Los coeficientes, ¿cierto? Lo que en la mina anterior, ¿cierto? Eran los A sub 1, 1, A sub 2, 2, etcétera, etcétera, son los que están acá. 2 menos 3 menos 1. No se ve el 1, pero ahí, ¿cierto? Está porque se ve la variable, no está multiplicada por 0. Entonces, menos 1. Y acá abajo no veo coeficientes y por lo tanto aquí es 1 por x1 más 1 por x2 más 1 por x3. Y eso es igual a menos 3, arriba, ¿cierto? Igual a menos 4. En este caso, ¿cierto? Es un pequeño sistema. Aquí, cualquier combinación, ¿cierto? De números que satisfaga ambas restricciones, ¿cierto? Ambas ecuaciones, es una solución. Pues sería, por ejemplo, menos 1, 2, menos 4, es una solución, porque si sustituyen esos valores, ¿cierto? Acá arriba, las dos ecuaciones, van a ver que las operaciones se cumplen. Por ejemplo,
2 por x1, pero x1 es menos 1, entonces se escribe acá, 2 por menos 1. Menos 3 por x2, pero x2 es 2, entonces ahí está menos 3 por 2. Menos x3, ¿cierto? Pero x3 es menos 4, entonces menos 4. Ojo con eso, ¿eh? Con los signos, de reconocer el signo de la operación con la variable, pero también la variable en sí tiene su propio signo. Entonces, obviamente ahí se puede pasar esto, por ejemplo, que en el fondo cambia, ¿cierto?, a positivo. Entonces, esto tengo menos 2, menos 6, ¿cierto? Más 4, por los signos, ¿cierto? Aquí me van a cambiar. Y eso da menos 4. Y si la misma sustitución la hago en la segunda, que es una suma, x1, x2, x3, me queda, ¿cierto?, menos 1 más 2, menos 4. Y eso da menos 3. Eso en el fondo es encontrar una solución, digamos, al sistema de ecuaciones. En este caso, por el hecho son 2 ecuaciones y 3 variables. De hecho, es un sistema que tiene más soluciones, en realidad. De hecho, tiene infinitas soluciones, ¿ya? Pero esta es una de esas tantas. Y a veces, dependiendo del problema, ¿cierto? Yo realmente lo que estoy buscando es una de las tantas. Ahí vamos a ver cómo yo puedo formar ecuaciones para que en el fondo desde ahí yo pueda calcular todas las soluciones que necesiten. Hay otros sistemas donde solamente hay una única solución y ahí vamos a ver cuáles son las características para que pase eso. Acá abajo, por ejemplo, x1 cuadrado menos 3x2 es igual a 1 y x1 elevado a un medio, ¿cierto? Que elevar a un medio es raíz cuadrada, más x2 es igual a pi. Esto no es lineal, ¿ya? ¿Por qué esto no es lineal? ¿Se acuerdan? Algo les mencioné la semana pasada de qué cosa era lineal. ¿Esto por qué no es lineal? ¿Dónde está el problema? Porque es cuadrático. ¿Cierto? Para que la ecuación sea lineal, son Se hace dos, cuadrática. digamos, dos condiciones, ¿cierto? Que la variable está elevada a 1, ¿cierto? Cuando yo tengo una variable, por ejemplo, como x2, y no hay ningún exponente, eso en realidad es una variable elevada a 1. Por defecto es 1, pero el 1 no se anota. Si está elevada a un cuadrado o a un medio o al número que sea, cualquier cosa que haya que anotar como exponente, eso ya no es lineal, ¿ya? Y por lo tanto no estamos hablando, ¿cierto?, de sistemas de ecuaciones de como los que vamos a ver. Esto se puede resolver. Existen métodos para esto, pero no son los que vamos a ver. Ya se puede solucionar de otra manera. Y lo otro, la otra forma que aquí no está, ¿cierto?, presente, pero también cae en la misma categoría de que no es lineal, es cuando ustedes multiplican variables, ¿ya? Si aquí hubiera, por ejemplo, un x1 por x2, eso también no es lineal, ¿ya? Y tampoco se puede aplicar estos procedimientos. Así que lo primero, obviamente, es tener cuidado que sean lineales. Eso para la unidad 3, ¿cierto? Es súper importante porque a veces se equivocan planteando problemas, ya que multiplican variables o hacen cosas, digamos, interpretan de repente las restricciones de tal modo que o la elevan o la multiplican y no se puede hacer. O sea, tienen que buscar la forma de representar esa restricción de manera lineal. Esto ya es como la notación matricial, ¿ya? Esto obviamente de lo que después realmente aplicamos. Aquí es donde yo del sistema que me están dando extraigo la información, digamos, que me sirve para resolverlo y la ordeno de manera tal, ¿cierto?, que la puedo procesar con los métodos que vamos a ver, ¿cierto?, de manera más eficiente. De hecho, esto es lo que en el fondo los software hacen, ¿ok? Leen el problema, pero extraen los números y las variables y todo lo que necesiten y lo ordenan, lo mandan, ¿cierto?, a distintas matrices y arreglos para después procesarlo. Ese mismo sistema que vimos en el fondo, de ahí nosotros podemos crear lo que se llama la matriz de coeficientes. Y la matriz de coeficientes, si se fijan, son como todos los a algo, ¿ya? Son todos los números por los cuales va multiplicada, ¿cierto?, las variables en el lado izquierdo de mi sistema. Acá, por ejemplo, en esta otra, 2 menos 3 menos 1 y 1, 1, 1 son en realidad esa matriz de coeficientes, ¿ya? Pues no sé si podría anotarla para que... Deme un segundo. Para que no queden dudas. Aquí, ¿cierto?
lo que es la matriz de coeficiente va a ser 2, menos 3 y menos 1. Y la otra va a ser 1, 1, 1. Esa es la matriz de coeficientes de este sistema, ¿ya? Lo que acá aparece como A, ¿de acuerdo? Y también, normalmente, para trabajarlo de manera matricial o expresarlo de manera matricial, yo también creo estos otros dos arreglos. Este X con la flechita arriba, ¿cierto? Que en el fondo es como X vector, ¿cierto? Lo que representa es en realidad las variables, una matriz, de hecho, de, en este caso, n filas, ¿se fijan? Por la cantidad de variables y que tiene una sola columna porque en realidad esta matriz lo que tiene son las puras incógnitas, ¿ya? Los números que no conozco. En el caso, ¿cierto? Que estoy aquí, voy a anotarlo acá abajo en realidad, ese X en el fondo con la flechita, esa matriz, en este caso sería simplemente X1, X2, X3, tal cual, sin asociarles valores todavía. Y este otro que está acá, ese B con flechita, con B vector, son los lados derechos, también arreglados a través de las filas, hasta la fila M de todas las filas, ¿cierto? Con su valor en el lado derecho y en una única columna. En este caso acá, ¿cierto? Ese B con la flechita es una matriz que allá arriba tiene, sí, es menos 4 y menos 3, ¿cierto? Una posición por cada ecuación. Acá, ¿cierto? Es una posición por cada variable. No son iguales, pero eso no es problema porque obviamente depende de cómo yo esto lo multiplique. Y eso es lo que vamos a ver, ¿cierto? A continuación. Y la otra, la que está acá arriba, ¿cierto? Esta es lo que se llama normalmente la matriz A. Por el momento, ¿cierto? Esa es la notación que le vamos a dar. ¿Y esto para qué lo hago? Para lo que está acá abajo. Cuando escribo AX es igual a B, en el fondo estoy escribiendo todo el sistema de ecuaciones, pero como multiplicación de matrices, ¿ya? Y eso es lo que obviamente se usa, después vamos a ver para resolverlo. Y en general, para todos los métodos que vamos a ver más adelante, casi siempre la notación es esta, ¿de acuerdo? Como notación de matrices. ¿Por qué? Porque es más ordenado al final, ¿cierto? Porque A sé que son coeficientes, X sé que son incógnitas, B yo sé que son los lados derechos. En el fondo agrupo los términos que cumplen la misma función dentro de mi sistema y escribo de esa manera en realidad lo que tengo. Ese AX, digamos, es igual a B, es lo mismo que escribieran aquí ustedes estas matrices, pues, por ejemplo, 2, 1, menos 3, 1, menos 1, 1, ¿cierto? Va, está, no, derecho. Esto, ¿cierto? Multiplicado por x1, x2, x3. Y eso es igual a menos 4, menos 3. ¿Puedo hacer esa multiplicación? ¿Qué dicen ustedes? Vimos multiplicación en la semana pasada. ¿Esa multiplicación se puede hacer? No, ¿Por qué? porque no son la misma cantidad. Me acuerdo que tenía que coincidir la columna con la fila. Sí, la columna de la primera con las filas de la segunda. Aquí, ¿cierto? Tenemos 2 filas por 3 columnas. Y esta tiene 3 filas por una columna. ¿Cuál era el número que tenía que fijarme? Sí, sí, se puede. ¿Cierto? Son los 3. En la columna Sí se puede. de la primera con las filas de la segunda, ¿cierto? Esos son los números que tienen que coincidir. Y el resultado de esto son los otros, pues. Ese 2, ¿cierto? Y el 1 son los que me dicen de qué tamaño va a ser la resultante, que va a ser de 2 por 1. 2 filas, una columna, que en el fondo es el mismo tamaño que tengo al otro lado. Por eso este resultado, cuando lo desarrollo, si esto lo desarrollo, me queda igualado al lado de acá, porque si no, obviamente no puedo hacer la comparación. No puedo decir que son iguales, ¿cierto? Si las matrices son de tamaño distinto.
por ejemplo, si resuelvo la primera fila con la columna, sería 2x1 menos 3x2 menos x3, la ecuación, ¿cierto? O sea, la multiplicación resultante. Y eso queda igualado, ¿cierto? En este caso, a menos 4, que es, en el fondo, la misma ecuación que tienen allá arriba. Por eso eso es anotarlo matricialmente. O sea, en el fondo estoy escribiendo esto mismo, pero como matrices, y que si las desarrollo, me van a terminar, ¿cierto?, creando el mismo sistema de ecuaciones que tengo arriba. ¿Para qué la escribo como matrices? Porque en realidad después, en los métodos de solución, yo solamente trabajo con los coeficientes, con los lados derechos, y hago puras cálculos algebraicos con ellos. Ahí eso es lo que vamos a ver, ¿cierto?, más adelante. Yo solamente después manipulo estos números para obtener la solución. Y no estoy trabajando con los X ni ninguna cosa, ni escribiéndolo así, ¿cierto? Lo hago de una manera súper compacta, solamente con las matrices y los números. Y voy trabajando con eso y obtengo la solución. Después puedo reconstruir todo lo que quiera si quiera, pero de esta manera, en el fondo, me ahorro espacio para poder trabajar. Y aquí, si esto después, ¿cierto?, lo aplican, van a quedar también con esto, ¿cierto? Que es el sistema de ecuaciones pero desarrollado. ¿Ya? ¿Dudas por ahora? No, profe. Entonces, al final, ¿cierto? Esto mismo es lo que acabamos de hacer. Si lo desarrollamos en el fondo, me va a quedar cada coeficiente multiplicado por su variable, igualado al otro lado, ¿cierto?, con su lado derecho, pero escrito matricialmente. O sea, al final, ¿cierto?, esto es una columna, así en el fondo, que tiene todos estos valores que son constantes, y el otro lado, cuando las variables tomen valores, esto también, como es una suma, va a reducirse a un único número, que obviamente tiene que ser necesariamente el del lado derecho, y eso obviamente lo hace factible. A ver, en este caso, ¿cierto? Aquí vemos un poco el cómo pasamos, lo mismo que acabamos de hacer con el otro sistema, cómo vamos, ¿cierto?, construyendo la matriz de coeficiente a partir de lo que dice arriba el sistema. Tenemos, ¿cierto?, x1 solo. Si establece la variable, pero no se ve coeficiente, es un 1. Más x2, un 1 también. Más 2x3, el 2. O sea, acá siempre también, y esto puede ser variable, pero tienen que tener cuidado, o sea, acordarse el orden. x1, x2, x3. Las columnas, ¿cierto?, representan los coeficientes de esa variable en cada una de las ecuaciones en este caso. Segunda restricción, ¿cierto? Segunda ecuación, 2 por x1 más 4x2 menos 3x3. La otra ecuación es 3x1, 6x2 menos 5x3. ¿Ya? Por si te fijan, x3, sus coeficientes son 2 menos 3 menos 5, 2 menos 3 menos 5. x2 es 1, 4, 6, 1, 4, 6 y x1, 1, 2, 3. ¿Cierto? Sí. Por columna están todos los coeficientes que le pertenecen a una única variable. Aquí, ojo, si por ejemplo x2 no tuviera coeficiente en la segunda ecuación, si mi segunda ecuación fuera 2x1 menos 3x3 y nada más, entonces x2 en ese caso aquí sería un 0, ¿ya? Y eso sí va en la matriz, ¿de acuerdo? Las matrices, yo todo lo que acá no me parezca, en el fondo tengo que asociarle un 0 después a la matriz, en ese lugar, ¿ya? Porque la operatoria que viene más adelante, ¿cierto?, exige que en realidad la matriz esté completa. Y todos los lugares, ¿cierto?, donde no hay coeficientes evidentes es porque son ceros. Y con esa matriz A, puedo volver a escribir, ¿cierto?, el sistema de ecuaciones tal como lo vimos recién. Y por el lado derecho van los coeficientes, ¿cierto?, 9, 1, 0, que son los de cada una de estas ecuaciones. Eso simplemente hasta ahora lo que hemos hecho. Y como les digo, tengan particular cuidado, ¿cierto?, de cómo traspasan, ¿cierto?, los coeficientes, que no vayan a mezclar coeficientes, ¿cierto?, que son de una, digamos, de una variable a otra, las columnas ahí ordenaditas, y todos los espacios de esta matriz tienen que ir llenos. Entonces, obviamente, fijarse bien dónde hay ceros
que correspondan y no equivocarse con los 1, ¿cierto? Que son cuando no aparece un coeficiente explícito. Ya. El tema de las soluciones, y esto se lo había mencionado, pero esto también gráficamente es para que entiendan un poco el qué pasa en cada una de estas situaciones. Cuando hay un sistema, tiene una única solución, ¿ya? Bueno, de partida, ¿cierto? A los sistemas que tienen solución se les dice consistente, a los que no tienen soluciones se les dice inconsistente, ¿ya? Que un sistema sea inconsistente o que no tenga soluciones, en realidad es como normal, ¿ya? No hay ningún pecado en que no tenga soluciones, porque simplemente es por un tema de que, dada digamos, las relaciones matemáticas que estoy diciendo, no se cumple nomás. Pues, por ejemplo, te dan un presupuesto de 2 millones para construir un cohete a la luna, no, jamás te va a alcanzar. Entonces, obviamente, no se va a cumplir la restricción nomás. Se pueden cumplir todas las demás, pero esa no. Entonces, sí, pasa mucho que simplemente no hay solución porque no se puede, no hay forma de hacer cumplir todas las restricciones de manera simultánea. Cuando tienen, puede pasar también de distintas maneras. Aquí obviamente hay ejemplos pensando en un plano bidimensional nomás para pensar, ¿cierto?, en cómo ocurre una u otra solución. El caso de arriba, el A, es obviamente que hay una única solución, ¿ya? Porque en este caso, por ejemplo, dos ecuaciones, dos rectas se cruzan en un único punto, por lo tanto, los valores que toma ambas rectas, que los valores de las variables en ese punto en particular son la solución del sistema. Cuando los sistemas no tienen solución, en el fondo gráficamente lo que está pasando es esto. Están corriendo en paralelo, de alguna manera. Y como el punto de solución es el punto que tienen en común, estas rectas paralelas jamás se van a encontrar. Entonces, en realidad no tiene solución. Ya en el fondo eso es lo que está pasando. Simplemente estoy buscando un punto en común que no existe y por lo tanto no va a aparecer. Y lo de abajo, eso, ¿tiene solución o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué situación hay ahí? ¿Tiene solución ese sistema o no tiene? ¿Sí tiene? ¿Cuáles serían, por ejemplo, los puntos? A ver, démosle nombre. Por ejemplo, si ese es el punto A, este es el punto B, ahí donde se unen, y este es el punto C. ¿Cuál sería la solución? Porque cada recta aquí, ¿cierto?, está representando una ecuación. Pero ¿cuál sería el punto que satisface todas las ecuaciones? ¿No hay punto que satisfaga las tres? No. Tendría que Ese ser es un punto entre tres, profe. se cortó un poco el audio. Díganme. No, le digo que tendría que ser quizá un punto en común entre las tres líneas. Exacto. Si este sistema, cada la letra C, tuviera una solución, en realidad las tres rectas se tienen que encontrar en el mismo punto, igual, ¿ya? Aquí, por ejemplo, el punto A es solución, pero es solución, digamos, para estas dos solamente que se encuentran ahí. Esta otra que va por acá no pasa por ese punto y por lo tanto, si tú reemplazas estos números que están aquí en esta de acá, no satisface la restricción, no satisface la igualdad que hay ahí. Lo mismo con este punto, cumple para estas dos, pero si esos numeritos los pones en esta, tampoco funciona, no se va a cumplir la igualdad. Y esta otra funciona para estas dos, pero esos números en esta otra de arriba no funcionan tampoco. Entonces aquí no tiene solución, tiene soluciones de pares, ¿ya? Hay números que te sirven en pares de ecuaciones, pero no para las tres. Aquí la única forma, digamos, que hubiese una solución realmente para las tres es que todas se encontraran en el mismo punto. Tiene que pasar esto mismo de arriba, pero con la tercera también pasando por ahí mismo, ¿ya? Y eso, si piensan en el fondo en los sistemas que después vamos a ver, que obviamente problemas que son mucho más grandes, tienen muchas más restricciones, lo que busco es precisamente de partida ese punto o esos puntos donde todas las ecuaciones que yo escribí se encuentran, justo en ese punto, justo se encuentran. Y para eso obviamente son las técnicas, porque estoy buscando particularmente un puntito que tiene como características muy especiales, porque todas se encuentran justo ahí. Esta otra situación, la última, ¿tiene o no tiene solución? Sí tiene ¿Cierto? muchas. ¿Cuántas? Exacto, todas, todos los puntos coinciden
Y por lo tanto aquí, de hecho, si esto fuera continuo en el fondo, si estamos hablando de que los números pueden tomar decimales, aquí hay infinitas soluciones porque decimalmente puedes estar dividiendo hasta donde se te ocurre. Y aquí es cierto, estas situaciones también se dan, que a veces, y son bastante buenas cuando hay problemas que le ocurre esto, en realidad es como bien positivo porque en el fondo igual puedes tú tomar un poco de decisiones sobre algunos valores como vamos a ver más adelante. Pero aquí puedes elegir, en el fondo todo el segmento completo te sirve, ¿ya? Y por lo tanto, todos esos puntos son soluciones. De ahí nos vamos a volver a encontrar con estas mismas ideas, ¿cierto? Los distintos sistemas, cuando tengan o no tengan solución y cuántas soluciones tienen, ¿cierto? En el fondo es porque está pasando algo de esto, ¿ya? Aquí sí, para poder graficar, lógicamente, estas ecuaciones necesariamente son de dos variables para que se grafique. Pero después los sistemas que vamos a ver tienen muchas más variables, pueden tener 4, 5 y más. Después con la unidad 3 pueden tener 15, 20 variables, pero está ocurriendo lo mismo en un espacio multidimensional, pero en el fondo está ocurriendo lo mismo. Esto un poco es la misma idea, pero en figura 3D, ¿ya? ¿Por qué? Porque les decía, ¿cierto? Cuando ya son, por ejemplo, 3 variables, sí se puede dibujar todavía, pero obviamente es más fácil con un software. Pero se cumple exactamente lo mismo. Por ejemplo, aquí, como el eje que hay aquí, ¿cierto? Lo que en el fondo va atravesando para acá, toda esta parte. Ese punto donde todos estos planos se encuentran es, en el caso, ¿cierto? El equivalente a lo que teníamos acá con la situación D. Porque todos esos puntitos son en común a todos los planos. Y aquí, todos estos planos, cada uno de ellos, en el fondo, es una ecuación. Pero en este caso son ecuaciones, ¿cierto? De 3 variables, ¿ya? Por eso son planos. Pero y los puntos en común, donde todas se encuentran, van a estar ahí, ¿cierto? Es ahí, arriba, entonces, esas son las soluciones. Acá, ¿tengo solución en la segunda versión? Si tiene solución. ¿Cuántas? ¿Y dónde? Recuerden que es el punto en común o los puntos en comunes que hayan. ¿Cómo? No escuché. En el centro podría ser el punto en común. ¿Cierto? Ahí, ¿cierto? Un único punto que es ahí donde se juntan todas. Porque, por ejemplo, esta, ¿cierto? La que está por acá y la que está por acá, todo este vértice, por ejemplo, donde se unen entre ellas dos, está en común, ¿de acuerdo? Pero no con esta, con este otro plano. Y así este plano con este otro también tienen todos sus puntos en común, pero si lo comparo con el otro, ya no todos los puntos me sirven. El único punto que realmente junta estos 3 planos está ahí al centro. Y esa es obviamente la solución para un sistema que tuviera estos 3, digamos, estas 3 restricciones. Aquí cada plano, de nuevo, ¿cierto? Es una restricción. Y la otra situación es la de acá, que es cierto que en el fondo 2 planos paralelos jamás se van a encontrar y no tienen solución. Aquí de nuevo, ¿cierto? Puedo tener soluciones por pares, pero no voy a tener soluciones para los 3. O lo otro que podría hacer, esto podría tener, ¿cierto? Una unión y encontrarse mucho más adelante, pero no se va a encontrar, ¿cierto? Donde está esta, que es vertical, ¿cierto? Entonces también, en el fondo, pasa un poco lo mismo que vimos en la figura, ¿cierto? Anterior, que era, ¿cierto? Este caso C. Si es que se encontraran esos planos más adelante, va a pasar lo que pasa aquí en C. De pares funciona, pero no va a funcionar, ¿cierto? Más allá. Es la misma idea, y por eso, y más variables, esto por ejemplo ocurre si son 3 variables, pero si hay más variables no se puede dibujar, pero en el fondo lo que está ocurriendo es exactamente lo mismo. Y ya, esto ya es una definición. ¿Dudas de esto antes de ver las otras definiciones y cuestiones de notación antes de ir ya más a meter mano? No, profe. ¿No? Ok.
Esto, mira, es por una cuestión práctica, ¿cierto? El sistema este que yo tengo arriba expresado, ¿cierto? Como ecuaciones largas y toda la historia. Y su forma matricial, ¿cierto? Cuando ya separo los coeficientes por su cuenta, las variables en su propio vector. Y el lado derecho también solito, ¿cierto? En realidad, para trabajar en los sistemas de ecuaciones como los vamos a ver, con los métodos que vamos a ver, lo que se hace es crear como que se llama matriz aumentada o matriz ampliada, ¿ya? Que como ven es literalmente por el lado izquierdo de la matriz, toda la matriz A completa, tal cual, en el mismo orden, ¿cierto? Misma cantidad de filas, misma cantidad de columnas, pero le añado al final la columna, ¿cierto? Que es del lado derecho y con los mismos signos, ¿ya? No tengo para qué cambiarlo. No es que yo esté pasando esos B aquí al lado izquierdo. Tal cual como están en su lado derecho, los pongo acá, ¿ya? El método asume que esto está con los signos que le corresponden al lado derecho y las variables con lo que le corresponde al lado izquierdo. Este ordenamiento se hace solamente por una cuestión de que vamos a ver qué procedimiento sea más práctico, porque al final lo que define que el sistema tenga solución son los coeficientes, ¿cierto? Y los lados derechos. Entonces yo, en realidad, al final el método de lo que se trata es solamente de trabajar con lo que me sirve del sistema, que son los coeficientes, ¿cierto? Y los lados derechos, para poder determinar, esos son en el fondo los números que me definen si tiene o no solución y cuántas tiene. Entonces el método obviamente aprovecha, reduce al mínimo, digamos, el trabajo en términos de notación, ¿cierto? Y saca exactamente lo que necesita y trabaja con lo que necesita. Después, desde aquí, obviamente yo puedo reconstruir las ecuaciones cuando quiera. En el fondo yo estoy trabajando igual con las ecuaciones originales, pero en una notación que me resulta más práctica, que sea más económica, ¿cierto? Más chiquitita y que realmente use lo que es importante para resolver el sistema. Ahora, esa matriz original, la matriz ampliada, tiene los coeficientes originales y los lados derechos originales. Y lo que va haciendo todos los mecanismos, ¿cierto? Que resuelven sistemas de ecuaciones o optimizan, como el que vamos a ver en la unidad 3, al final lo que van tratando de encontrar es lo que se ve aquí, ¿ya? Como definición, ¿cierto? Existe esto, lo que se llaman matrices escalonadas o forma escalonada, ¿ya? Que cumplen dos condiciones. Y ojo, porque tienen que estar estas dos condiciones. Si no las cumplen, no se podría llamar escalonada. Si hay filas nulas, ¿qué quiere decir? Si es que hay, ¿ya? Una fila nula son filas que tienen puros ceros, como por ejemplo estas dos de abajo, ¿cierto? De la matriz A. Si hay, están por debajo de todas las filas que no son nulas. Y una fila no nula es una fila que tiene al menos un número distinto de cero, ¿ya? Como por ejemplo cualquiera de estas tres superiores. Está la tercera, ok, tendrá un 1 humilde al final, pero sigue siendo, ¿cierto? Un 1 y no es 0 y por lo tanto no es nula, ¿ya? Eso es lo que importa, que tenga un número diferente de 0 al menos la fila. Si no, si es un puro 0 es nula y tiene que estar abajo para que sea escalonada. Y la otra condición es que el primer elemento distinto de 0 de cada fila no nula, ¿ya? Está a la derecha del primer elemento diferente de 0 en las filas precedentes. Eso suena raro, pero en realidad es fácil de ver. ¿Cómo? Por ejemplo, primer elemento distinto de 0 en la primera fila es un -1. ¿Ya? Da lo mismo que sea negativo. Es distinto de 0. Eso es lo único que me tiene que preocupar. Bajo, ¿cierto? Me pillo un 0. Voy a la derecha, ¿cierto? Y hay un -1. Esto es lo que se tiene que cumplir, ¿ya? Que si bajo de fila, hay dos posibilidades para que esté bien. O la fila completa es nula, o bien, si hay un número, tiene que estar a la derecha. No puede estar inmediatamente abajo, ¿ya? Eso no se puede. Es abajo y a la derecha puede no ser primero en el primero. O sea, por ejemplo, si ese -1 fuera un 0 y el siguiente, en realidad, mi primero distinto de 0 es ese 2, también está perfecto. Igual, está abajo y a la derecha, ¿ya? También se cumple. Y acá, por ejemplo, de la segunda a la tercera,
bajo, hay un 0, me voy a la derecha, ahí aparece el 1. Y el resto, ¿cierto? Para el otro lado también obviamente son 0. Si eso se cumple, estamos bien con esta segunda regla, que el primer elemento distinto de 0 de cada fila, no nula, está a la derecha, ¿cierto? Por eso siempre es a la derecha, el primer elemento diferente 0 de las filas precedentes. Cuando está así, es porque se dice que está en forma escalonada, realmente. La segunda, por ejemplo, esta no. ¿Dónde está el problema? ¿Qué regla no cumple y en qué fila no la cumple? En la tercera y en la cuarta. ¿Ya? ¿Qué pasa en la tercera, cierto? Tengo... pero... ¿por qué en la tercera? La cuarta solamente creo. No, la tercera sí cumple, en la cuarta es la que no... Ya. Entre la tercera y la cuarta, ¿cierto? Eso es en realidad... Uy, el problema. Sí, exacto, entre la tercera y la cuarta. Espérate. Ahí está. ¿Cierto? Porque aquí, desde la primera a la segunda, tengo, ¿cierto? Primera cifra distinta de 0 es menos 1. Bajo a la derecha está la otra. Perfecto. De la segunda a la tercera, bajo 0, a la derecha distinto de 0. Perfecto. Pero aquí, cuenca. Esto no puede pasar. ¿Ya? Eso ahí no está escalonada. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué importa que esté escalonada? En realidad, eso es un tema de que lo que busca el método es que se esté escalonada, ¿cierto? Las operaciones del método que vamos a ver, lo que van haciendo es escalonar las matrices, va transformándolas numéricamente para llegar a tener la forma escalonada, porque teniendo la forma escalonada, ustedes pueden saber la solución del sistema súper fácil, ¿ya? En la forma original, no hay forma, o sea, podrían estar gastando mucho tiempo tratando de ver qué números les funcionan y obviamente eso es súper ineficiente. Si esos mismos coeficientes le hacen las operaciones que vamos a ver, terminan llegando, ¿cierto? Podrían llegar a una matriz escalonada, o sea, no siempre se puede y eso también vamos a ver ahí qué pasa. Pero si pueden llegar a una forma escalonada, independiente, ¿cierto? De dónde están los coeficientes, porque eso ahí tiene su significado, ¿cierto? Al final, dónde quedan los coeficientes. Pero si llegan pues la pueden escalonar es porque hay una solución. Y ahí obviamente yo tengo que reconstruir las ecuaciones para conocer los números finales, como vamos a ver. En esta forma, ¿ya? Y este nombre vayan memorizándose, que lo vamos a encontrar en varias cosas más adelante. Al primer elemento que no es 0, en cada fila, que no sea nula obviamente, se le va a llamar pivote. En el caso, por ejemplo, de acá abajo, en esta primera fila, el primero que no es 0 es el 1, por lo tanto, ese es el pivote. Segunda fila, primer elemento que no es 0 es el 5, ese es el pivote. Tercera fila, primer elemento que no es 0, 7, ese es el pivote. Cuarta fila, primer elemento que no es 0, el 5, ese es el pivote. ¿Ya? Los pivotes ahí son súper importantes para el procedimiento que vamos a ver ya. Son en realidad la clave para poder lograr que la matriz se escalone finalmente. Y también los pivotes tienen una particularidad que está definida, ¿cierto? Acá en la segunda, en esta otra definición, que también es un término que nos va a aparecer 1000 veces de aquí en adelante. Primero, ¿cierto? Si un sistema cualquiera está escalonado, o sea, su matriz de coeficientes quedó escalonada, como habíamos visto, y la matriz ampliada también queda como escalonada. Fíjense, ¿cierto? Que obviamente, bueno, es más fácil que pase, ¿ya? Cuando ustedes tienen variables, ¿cierto? Acuérdense que acá arriba cada columna corresponde a una variable. Si queremos aquí darle nombres, por ejemplo, esto es, en el fondo es como x1, x2, x3, x4, x5, x6, ¿cierto? Y acuérdense que esto era los b. Eso era mi sistema original en el fondo. La fila, o sea, la columna le pertenece a una variable en particular. Cuando los pivotes en particular, ¿cierto? En este caso, donde hay pivotes, en este caso x1, x3, x5 y x6, ¿cierto? Se llaman de varias maneras.
o variables legales o principales, o en realidad el nombre que sí vamos a ocupar nosotros en todo el curso y que después se nos va a andar repitiendo en otros métodos, es variables básicas, ¿de acuerdo? Súper importante las variables básicas. Por el momento, ¿cierto? Recuerden que una variable básica en el fondo es la que está asociada a una columna donde hay un pivote. No todas tienen, no hay problema. Pueden haber entre medio variables que no tengan un pivote. A veces todos los pivotes van a estar seguidos y después las últimas variables no van a tener nada. Hay sistemas donde todas las variables son pivotes, ¿ya? No tiene ninguna regla en particular de ocurrir más allá de que tiene que ser la matriz escalonada. Y, digamos, las que no están con pivote, que en este caso serían x2, x4, ¿cierto? Y nada más, porque todas las demás son pivotes, se llaman variables libres o, en realidad, como nosotros las vamos a llamar, no básicas, ¿ya? Súper importante distinguir entre variables básicas y no básicas. En este caso, pues, podemos escribir x1, x3, x5 y x6. X6, ¿cierto? Estas son básicas. Y las otras dos, X2, X4, ¿cierto? No básicas. Esto, digamos, después en los métodos va apareciendo la distinción de básicas y no básicas porque tienen, en el fondo, que ver con la solución, con los valores que toman las variables en la solución. ¿Por qué? Ahora se los adelanto. Las variables no básicas, como x2, x4, en este caso, ¿cierto? Digamos, la asignación de valores, de cuando los valores son como ustedes los pueden asignar, o bien los valores quedan tomados y tienen que ser calculados a partir de los valores de otras variables, eso depende de que sea básica o no básica, ¿de acuerdo? Vamos a ver un poco más adelante, obviamente, con ejercicios, se van a dar cuenta cómo queda el sistema de ecuaciones para que reconozcan por qué algunas variables toman valores a partir de cálculos con las demás y otras variables en realidad no hay problema, pueden tomar el valor que ustedes le asignen. Aquí, a ver. Y esto, digamos, como les digo, esto sirve para poder hacer, ¿cierto? Para obtener los valores de las variables que nos interesan. Y eso se llama sustitución regresiva, ¿de acuerdo? Que en el fondo ustedes van despejando los valores de las variables desde abajo hacia arriba, ¿ya? Si no hay variables libres, en realidad quiere decir que todas las variables tienen valores fijos y por lo tanto, ¿cierto? Tienen, digamos, que ir reemplazando los valores que también les van dando abajo y no tienen nada libre que asignar. Sé que suena enredado, pero ahora, ¿cierto? Vamos a ver estos ejemplos y vamos a ver, ¿cierto? Cómo funciona. Por ejemplo, este primer sistema. Si esto lo escribimos como ecuaciones, ¿cómo serían esas ecuaciones? Acuérdense que esto, por ejemplo, acá arriba, ¿cierto? Esta columna corresponde a x1, x2, x3. Esto sería mis b. Si yo esto lo escribo como ecuaciones, ¿de qué manera esto queda? Menos 5. ¿Ya? ¿Me escucha? Sí. Menos 5 más menos 1 Ya, pero más menos 3 igual a 3. 5, pero es menos Menos 5 1, x1, ¿cierto? Esto es x1, ya. menos 5 x1, de ahí. Menos 1, x2. Claro, o menos x2 y Y más 3, x3. ¿cierto? Y eso Igual a igual a 3. Eso es lo que yo tengo escrito aquí, ¿ya? Esa en realidad, la notación, como les digo, simplemente lo que busca es que sea más práctico, más reducido. Pero tengo escrita la ecuación completa. Esta otra es 3x2 más 5x3 es igual a 8. Y esta última es 2x3 es igual a menos 4. Aquí x2 está, pero tiene coeficiente 0.
Aquí x1, ¿cierto? Está en las dos, pero tiene coeficiente 0, por eso no se escribe. Y de aquí, ¿pueden ver cuál sería una solución? Por lo menos en una variable, ¿cuál podría ser la solución? -2 es la última. ¿Cierto? Esto es lo que se llama la sustitución regresiva. Abajo, yo tengo que quedar en condiciones tales que pase esto, de que puedo despejar x3, ¿cierto? Me va a quedar -4 dividido por 2, y x3 va a ser -2, ¿ya? Por eso se escalona, porque me permite, en algún momento abajo, la última que sea distinta de puros ceros, ¿cierto? Me va a permitir despejar el valor de una variable. O me va... Ese ¿Sí? es para el método de sustitución después la de arriba, ¿cierto, profe? Claro, y ahora con ese, aquí, ¿cierto? Con ese -2 voy al anterior. Tengo 3x2 más 5, pero x3. Pero aquí sí lo cambio. Es igual a 8. Lo ordeno, ¿cierto? Me va a quedar, ya no tengo espacio para que anotarlo aquí arribita. 3x2 me va a quedar igual, ¿cierto? Igual a 8. Pero esto ahora es un número, -2 por 5, ¿cierto? Es -10. Entonces eso va a pasar como +10 al otro lado, ¿cierto? 18. Y te vuelvo a ordenar esto, me va a quedar x2 es 18 dividido por 3. Y eso es, ¿cuánto? 6, ¿cierto? 6, profe. x2 es 6. Y ahora vuelvo a subir menos 5x1, que no la conozco todavía, menos x2, 6, más 3x3 menos 2 es igual 3. Y de nuevo, ¿cierto? Me quedo con menos 5x1 igual a 3 más 6, pasando hasta el otro lado. Aquí de nuevo tengo menos 6, ¿cierto? 2 por 3, menos 2 por 3, 6, más 6, ¿cierto? 15. Y de aquí saco que x1 es 15 dividido por 5, pero el menos, ¿cierto? Porque tengo menos 5x1. Tengo que llevarme el menos para el otro lado. Y esto sería menos 3. Ahí no se pasa que se queda fuera de la pantalla. ¿Ya? Eso es lo que hace la sustitución regresiva. Ordena la matriz, en el fondo, la escalona, para poder empezar desde abajo hacia arriba, ¿cierto? A despejar los valores uno por uno. Siempre voy sacando uno nuevo, ¿ya? Y de ahí el siguiente. Vamos a ver que tiene por ahí su casito especial, ¿cierto? Que obviamente a veces hay sistemas, en este caso, ¿cierto? A ver, podemos escribirlo donde tengo espacio aquí. x1, ¿cierto? Sería menos 3, me quedó. x2 sería 6 y x3 sería menos 2. Esto es solución única. Cuando me da esto un sistema, números específicos, no expresiones, es solución única. Vamos a ver que hay otros sistemas donde la solución del sistema en realidad son ecuaciones, ¿ya? Son, por ejemplo, vamos a ver, no sé, pues menos 3 más A, o menos 6 más B, cualquier cosa. De ahí vamos a ver, nos vamos a ejemplo así, y eso es, ahí, en esos casos, ustedes pueden tomar valores arbitrarios de esas variables y según ese valor arbitrario, obviamente les va a dar el valor de la otra variable. Este otro caso, de acá abajo, ¿está escalonada de partida? Esa es la primera pregunta, ¿está realmente escalonada? No, profe. ¿Por qué? La última no se cumple la regla de que todas las filas tengan un factor un número a la derecha. No, pero acuérdate, la regla, digamos, para que fuera escalonada son dos cosas simultáneas. Y la primera se refería a las nulas, a las filas nulas, ¿ya? Como esta. Las filas nulas pueden existir, pueden ser muchas,
Pero el tema es que una vez que aparece una fila nula como esta, de ahí para abajo todas tienen que ser nulas. Eso es lo único que se pide. Y de ahí para arriba, por sobre las filas nulas, está el tema, ¿cierto? Ese Sí. de que los pivotes tienen que estar siempre a la derecha, abajo a la derecha. Ahí se cumple la... sí. Claro, entonces aquí, ¿cierto? Pivote es este, abajo a la derecha. Pivote, abajo a la derecha, pivote. Perfecto. Y de ahí filas nulas. Esas son lo que se pide para que sea escalonada. Aquí, ¿cierto? Tenemos más variables, porque en el fondo tenemos, ¿cierto? Esta sería como mi x1, x2, x3, x4, x5 y estos son mis b. ¿Desde dónde puedo empezar a construir aquí? La primera está como simplecita. ¿Cuál es el primer valor que puedo conocer? El 0, Hablaron dos personas al mismo tiempo. el 0 De la última fila. No, pero que de los ceros, en realidad, de estas filas, tú no sacas ninguna información como variable. O sea, lo que necesitas saber es de x1 a x5 qué valores toma. X5 es igual a tiene valor 1. ¿Cierto? Como es sustitución regresiva, tú partes de más abajo que tenga un valor significativo, o sea, que tenga un pivote. En este caso, ¿cierto? x5 es igual a 1, directamente. ¿Ya? Sale inmediatamente de ahí. ¿De acuerdo? Ahí subes a la anterior, ¿cierto? Para decir, por ejemplo, ¿cuál es la ecuación original aquí? x3 más 2x4 más 0, porque ahí no está, ¿cierto? El x5 menos 7. ¿Qué hago ahí? ¿Me funciona o no me funciona? Ahí la pillería está en esta parte, fíjense. ¿Cuál es pivote y cuál no es pivote? El X3 no es pivote. ¿Cierto? O sea, no. Acuérdense, pivote es el que tiene la cifra significativa, la primera por cada fila. Sí, el X3 es ¿Cierto? pivote. El x3 es el pivote, el x4 no. El X4 no es pivote. ¿Ya? El X4 no. Entonces, x3 es lo que se llama variable básica, ¿cierto? Esta sí es una variable básica. Y x4 es lo que se llama, ¿cierto? Una variable no básica. Ese es el tema y por eso, si se fijaron en la otra PPT, el tema de las no básicas también se le llama libres. ¿Y por qué se le llaman libres? Porque se puede hacer esto y para efectos de la solución esto es lo que hay que hacer. x3 va a ser menos 7 menos 2 por, si ustedes quieren llamarlo, a, una cifra. Y esa a, en el fondo, es el valor. A x4 ustedes le asignan el valor a. Pero aquí deja de ser una variable, o sea, como incógnita, ya no es una incógnita. Lo que pasa en esta situación es que ustedes pueden decidir qué valor toma x4. Ustedes eligen. Y de acuerdo a ese valor que toma x4, conocen el valor de x3. Por ejemplo, lo más simple, lo que muchas veces se hace, y de hecho, por ejemplo, el simplex, el modelo que vamos a ver, lo que hace es elegir para todas estas situaciones 0. Entonces, x4 es 0, punto. Y por lo tanto, x3 es menos 7. Ok. Si x4 fuera 1, si ustedes eligen que sea 1, es menos 7 menos 2 por 1. Menos 7 menos 2, x3 es menos 9. Punto. De eso se tratan las variables libres. Ustedes eligen qué valor toman. Y de acuerdo a ese valor que ustedes eligen, ¿cierto? En realidad las otras variables que son básicas o dependientes van tomando sus valores. ¿Ya? Eso después vamos a ver que en el método simplex, lo que vemos en la tercera unidad,
el método simplex, por definición, considera que todas las variables no básicas son ceros, ¿ya? Opera así, y por eso siempre te entrega de inmediato, en el fondo, como que el valor de las demás variables, porque asume que toda la que es no básico va a ser cero. Pero en un sistema de ecuaciones de esto común y corriente, que no tiene el objetivo que tiene simplex, que ya lo veremos, ¿cierto? Porque allá lo que se busca es una solución óptima en relación a una función objetivo. Aquí no, aquí estás mucho más libre. Aquí tú decides qué valor van a tener las no básicas, y de acuerdo a eso, las demás toman valores. Entonces, en estos casos, ¿cierto? Yo siempre tengo que escribirlo en realidad de esta manera, las soluciones. Dejarlo expresado en términos de un número, o sea, yo digo 2A, ¿de acuerdo? A va a tomar un valor arbitrario, el que yo quiera, y de acuerdo a eso va a aparecer el valor de X3. ¿Y qué le pasaría a la primera ecuación? Tengo ahí, voy a escribirla acá abajo, X1 menos X2 más 5X4 es igual 4. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es la básica de partida? ¿El X? No te escuché bien. El pivote, ¿Cierto? El pivote, que el es 1, X1, ¿cierto? X1. X1 es realmente aquí la variable que es el pivote, y por lo tanto, ahí donde tengo esta, ya está en la variable básica. X2 no es pivote, quedó, ¿cierto? Ahí solita, entonces esta es variable no básica. Y eso de inmediato quiere decir que a X2 yo voy a tener que asignarle un valor arbitrario. Y X4, ¿cierto? De abajo, nosotros ya sabíamos que X4 tampoco es básica, venía de antes y tengo que respetar lo que antes dije de ella. Y a X4, ¿cierto? Yo aquí le dije, X4 para mí va a valer A. Un número cualquiera, que aquí le llamo A, pero yo elijo. Y a X2 también, por ser no básica, yo le asigno el número. Y en este caso le podemos llamar, por ejemplo, B. Un número cualquiera. Y con esto, A y B, se despeja, ¿cierto? X1. X1 va a ser 4 más 3 por X2, pero X2 es B. Más de aquí, claro, menos 5, pasa al otro lado con signo negativo, X4, pero X4 es A. Y esta es la solución de X1. Ahora yo tengo que elegir valores de A y B para poder tener el valor de X1. Si elijo 0, X1 va a ser 4, punto. Si A y B, por ejemplo, son 1, que no tienen por qué ser iguales, obviamente, va a ser 4 más 3 menos 5, ¿ya? Entonces va a ser 2. Y así, y obviamente A y B pueden tomar valores diferentes, y por lo tanto aquí ustedes van eligiendo qué valores se asignan a estas dos en particular, pero una vez que tienen esos dos valores asignados, ¿cierto? Les va a poder calcular el valor exacto de X1. Algo les iba a decir. Y obviamente aquí A, en todas las partes que se ocupe A, es el mismo valor. Una vez que yo se lo asigno, tengo que ver todas las ecuaciones que me utilizan el A y obviamente ahí reemplazarlo por igual. Y lo mismo que B o cualquiera, ¿cierto? En general, todas las variables no básicas que les vayan a aparecer y que ustedes le asignan, ¿cierto? Los números arbitrariamente, ustedes son los que, o sea, una vez que le asignen el número, tienen que reemplazarlo lógicamente en todas las partes donde aparece, ¿de acuerdo? Y de esa manera, de ahí les va a dar los valores de las variables originales. Esos sistemas, ya, los sistemas que cumplen, ¿dónde estoy? Estas características que están aquí, aquí ustedes tienen infinitas soluciones, que era, ¿cierto?, uno de los casos que vimos. ¿Por qué infinitas soluciones? Porque ustedes eligen el valor de A y el de B, y de acuerdo a eso tienen el resto de las cifras, ¿cierto?, de X1, X3 y X5. Pero ¿qué valores pueden elegir para A y B? Los que se le antojen.
cualquier cosa. Da lo mismo el número que definan ustedes, porque en el fondo, con esos números, desde ahí van a salir los valores de las demás variables. Y por lo tanto, salvo x5 que es 1, digamos aquí x5 está como condenado a ser 1, no tiene otra opción, pero x1 y x3 van a tomar valores de acuerdo a lo que ustedes definan. Y ustedes pueden infinitamente definir números distintos y por lo tanto aquí hay infinitas soluciones. Ese es otro tipo de sistema, ¿ya? Y que más adelante, es cierto, cuando vemos el método simplex, es súper frecuente en ese tipo de problemas, que en realidad hay infinitas soluciones. Ahí es muy raro encontrarse un modelo que tenga una única solución. Acá abajo, está de partida escalonada. ¿Cumple las condiciones para poder hacer la sustitución? Sí. ¿Por qué? A ver. Revisemos. Pivote, ¿cierto? Primera cifra distinta de 0, primera fila. Bajo a la derecha. Pivote, ¿cierto? Y aquí, ¿qué pasa? ¿Eso es un pivote o no? Es nula esa fila, ¿no? ¿Cierto? Pues aquí tengo x1, Debería x2, x3 y estos son los lados derechos. No, los pivotes tienen que estar de aquí para acá. Sí. Esto no, aquí no. Eso no puede ser. ¿Ya? Sí, debería ser 0. Porque si construyes esta ecuación, ¿cierto? En el fondo tienes 0 es igual a menos 1. Eso es lo que estás diciendo ahí. Y obviamente eso está malísimo. No, en este caso no. Cuando esto pasa, ¿qué creen que significa? ¿Explota el mundo? ¿No hay solución? Exacto, ¿cierto? Cuando no tienen solución, cuando el sistema no tiene solución, les va a pasar estas cosas raras. Esta es una de las formas posibles, ¿ya? Ahí vamos a ver que hay otras formas de cómo quedan los coeficientes que en el fondo les están acusando de que eso no tiene solución. Pero en esos sistemas que no tienen solución pasan estas cosas raras, ¿ya? Por ejemplo, que tengas una fila de puro 0, pero que el lado derecho quede distinto de 0. O bien, en otras situaciones, por ejemplo, haces operaciones y después de tratar, por ejemplo, de hacer un 0 ahí, resulta que te aparece un número distinto de 0 acá. Y por mucho que intentas eliminar este, lo eliminas y te vuelve a aparecer un número ahí. Y estás todo el rato ahí leyendo entre los dos. Te aparece aquí o acá un número distinto de 0. Entonces no te deja jamás cumplir con la regla, ¿cierto?, de una matriz escalonada. Cuando eso pasa, también es un sistema que no tiene solución, ¿ya? Pero ahí vamos a ver obviamente los casos y más de algún ejercicio, ¿no? Nos va a volver a aparecer el problemita, ¿cierto?, de que los sistemas que no tienen solución, ¿ya? Esto lo vamos a repetir en más ejercicios, no se preocupen, pero por el momento, ¿dudas? ¿No? Creo que no. Ya. Como lo digo, sí, también yo entiendo que por el momento quizás no queda así perfectamente claro, pero vamos a repetir obviamente los ejercicios, vamos a ir repasando estas mismas cosas para que lo interioricen. Siguiente. A ver. Ahora, yo creo lo último que alcanzamos a ver hoy día es, ¿cierto? Nosotros, para poder solucionar estos sistemas, ¿cierto? Para poder encontrarle solución, lo que necesitamos, ¿cierto?, es que las matrices estén escalonadas, ¿cierto? Lograr escalonarlas. Pero lo que nosotros originalmente tenemos, ¿cierto?, es cualquier cosa menos una matriz escalonada. Tenemos simplemente una matriz con números por todas partes, los coeficientes. Y necesitamos que eso se escalone, ¿ya? ¿Cómo se escalona? Ahí viene estas tres operaciones que en realidad pura álgebra, estamos hablando de suma, resta, multiplicaciones y nada más que eso, que son las que permiten que al final una matriz cualquiera yo la transforme
en otra cosa equivalente, ¿ya? Después también cuando veamos el método simplex, en el fondo lo que se va haciendo es eso, ¿ya? Afortunadamente, digamos, se puede hacer esto, si no esto sería súper difícil, en general no podríamos conocer la solución de nada. Cuando yo parto, obviamente, un sistema de ecuaciones, es cierto sistema de ecuaciones con sus coeficientes, sus lados derechos, etcétera, etcétera. Afortunadamente, estas operaciones lo que permiten es hacer, digamos, transformar ese sistema original en un sistema distinto, pero que tiene las mismas soluciones. Y eso lo puedo hacer un montón de veces. O sea, y ese nuevo sistema lo puedo volver a transformar y ese lo puedo volver de nuevo a transformar. Y eso es lo que voy haciendo, transformándolo, 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 transformándolo. Y esos nuevos sistemas siempre tienen la misma solución que el original. Todos tienen las mismas soluciones, ¿ya? Y eso se asegura por estas 3 operaciones que aparecen aquí. Si yo hago y respeto estas 3 operaciones, puedo crear un montón de sistemas equivalentes que tienen las mismas soluciones que el original. Pero voy haciendo las transformaciones para llegar, ¿cierto?, en algún momento a un sistema que sea mucho más simple, lógicamente, de solucionar. Y ese sistema simple de solucionar, obviamente, es el que tiene la forma escalada. Si llego a la forma escalada, no me cuesta nada reemplazar los números de ahí en adelante, ¿cierto? Hay algunos que quedan directos y los otros, en el peor caso, ¿cierto? Lo que voy a tener simplemente que es reemplazar, o sea, o asignar valores a algunas variables para poder calcular el resto y punto, ¿cierto? Así que lo que necesito, ¿cierto? En realidad es ir haciendo transformaciones. Y esas son las operaciones, ¿cierto?, de arreglón para matrices, equivalencia por filo, soluciones de sistema escalonado en el fondo, que es lo que se hace. Ahora, esto que está aquí, las 3 operaciones elementales de arreglón, ¿cierto? Se ven como raras, ¿cierto? Y están escritas como fórmulas, pero son cuestiones súper sencillas. Lo primero que hay que hacer, dada la forma que tienen tus ecuaciones, ¿cierto? Lo primero que hay que revisar es si tu sistema, tal cual como viene con los coeficientes originales, de repente si tú cambias filas de posición, ya puedes lograr, al menos en parte, el escalonamiento, ¿cierto? O también vamos a ver que se hace muchas veces porque para hacer los cálculos más sencillos. A veces no se puede, el escalonamiento no es tan sencillo, inmediato, o sea, o no se puede simplemente por los coeficientes que hay. Pero sí de repente vamos a aprender con la experiencia que hay números que son mucho más fácil de trabajar, de multiplicar, restar, sumar y por lo tanto si eso pasa también de repente te conviene cambiar el orden de las filas para usar números más amables, simplemente. Si es que no puedes inmediatamente hacer alguna operación que te ayude a escalonar. ¿Por qué, digamos, ese reordenamiento cuando quizás no puedes escalonar inmediatamente? Pucha, porque hay números complicados de trabajar, pues, por ejemplo, los 7. O sea, al dividir por 7, ¿cierto? Como 7 es primo, pucha, no podéis, pues entonces te quedan puras fracciones divididas por 7 y es una pesadilla. En algún momento nos va a tocar trabajar con sistemas así, pero pucha, queda, pues. Y hay otros números, por ejemplo, un 1, que es facilito de trabajar y por lo tanto, ¿cierto? De repente tú quieres que tengas un 1 arriba para poder empezar a hacer las operaciones. La otra cosa que se hace, que también es súper simple, es cambiar la escala. Y lo otro, el intercambio de filas. Si tú tienes un sistema de ecuaciones y cambias de posición las filas, obviamente sigue siendo el mismo sistema de ecuaciones. La posición en que una fila aparece da lo mismo. En términos de resultado, ese sistema de ecuaciones sigue siendo exactamente el mismo, independiente del orden en que aparezcan las filas. Las relaciones matemáticas se dan por ecuación por ecuación y por lo tanto eso no cambia. Lo otro que se puede hacer, que también ayuda harto, es cambio de escala, que como ven aquí es que una fila, SR es de row en inglés, ¿cierto? Una fila cualquiera, ustedes la multiplican por un valor que no sea 0, ¿ya? También, ¿para qué se hace? Para tener números más amables. También estas 2 primeras cosas conviene hacerlas en el fondo al principio para tratar de trabajar con los números más simpáticos posible. Pasa mucho
por ejemplo, sobre todo después cuando vayamos a ver problemas de optimización, que a veces los coeficientes son súper grandes y números como súper incómodos de trabajar. Y podrías trabajar con ellos perfectamente, pero por ejemplo, estar multiplicando 585 por 467 para dividirlo por 208, pucha, es una tremenda operación. Y es más lento al final. Pero eso mismo, si lo puedes simplificar, también te resulta más fácil. O por ejemplo, cuando te aparecen esos típicos 7, bueno, si puedes dividir todos por 7, el 7 se te convierte en un 1 y eso es harto más fácil de trabajar que el 7. Entonces, por eso se hacen esas operaciones de o multiplicar también. Si es una fracción, te conviene multiplicar para que queden enteros y también se trabaja más fácil. O al revés, números grandes los puedes dividir por un número que te sea cómodo para que queden números más chicos y más manejables. Las dos cosas, digamos, en ese sentido sirven. Y de hecho los software también hacen esto, obviamente, para simplificar sus cálculos y no tener problemas de memoria ni de límites de las variables, ¿cierto? Esto internamente también lo hacen. Y por último, el que realmente es como la operación transformadora de esto es la suma de filas, ¿ya? Pero son sumas de filas multiplicadas. Fíjense lo que se hace. RI, ¿cierto? Es una fila I. La posición I de la fila puede ser segunda, tercera fila, la que quieran. Una fila en particular. Fíjense la operación lo que hace. Es un alfa, un número, multiplicado por esa fila, ¿de acuerdo? La fila donde quiero cambiar esos mismos valores que tiene actualmente, los multiplico por un valor y le puedo sumar otra fila distinta, fíjense, J, que no es la misma, no puede ser obviamente la misma, multiplicada por otro número, ¿ya? Por ejemplo, la fila original usted la puede multiplicar por 2 y la otra por menos 3. Y si ustedes suman esas dos filas, que las filas, ¿cierto? En ese caso se suman elemento por elemento, como vamos a ver ya. Esto ya con la práctica ahí se van a dar cuenta cómo se hace que es elemento por elemento. Y esa fila resultante nueva, obviamente de partida, entra a reemplazar la que estaba. En este caso, RI, yo sustituyo RI por esta nueva fila, que es el cálculo de alfa por RI más beta por RJ, ¿ya? Esta mezcla de dos filas distintas, o sea, una la original más otra distinta, multiplicadas ambas, ¿cierto? Para terminar dando mi nueva fila. Esto igual ayuda, permite que el nuevo sistema tenga todavía la misma solución que el anterior. ¿Y por qué lo hace? Porque lo que estoy haciendo aquí, que es un tema de álgebra lineal, es en realidad una cuestión teórica y que si buscan un libro de álgebra lineal les va a aparecer, es porque ustedes están construyendo una nueva fila que es en realidad una combinación lineal de las anteriores. Y cuando eso pasa en un sistema de esta naturaleza, digamos, la solución sigue siendo la misma, ¿ya? Eso así se llama, ¿cierto? Es una combinación lineal, simplemente de otras filas y por lo tanto sigue siendo como equivalente, o en el sistema sigue siendo equivalente al original. Y esta operación, la tercera, es la que me permite ir escalonando. Las dos primeras son como principalmente una cuestión de comodidad de cálculo. La última es en realidad la que me va a permitir que donde hay valores empiecen a aparecer ceros para poder lograr finalmente el escalonamiento y de ahí solucionarlo. Esta, bueno, la explicación, ¿cierto?, en palabras de lo que se hace. ¿Dudas? ¿Ninguna duda? Ok. Ya, vamos a ver entonces aquí un ejemplo. Obviamente muy sencillo, básicamente la operación, para que se den cuenta cómo la tercera operación en realidad es la que aquí la que hace un poco la magia principal, ¿cierto? Tengo en este caso, bueno, dos matrices, A y B, ¿ya? La A, 2 filas, 5 columnas.
Y la B, ¿cierto? También 2 filas y 5 columnas. ¿En qué se parece la A y la B? Las filas son iguales. No, escuché a una persona, pero alguien más parece que quería hablar. El Lucho, dale Lucho. ¿Sí? ¿Alguien más iba a opinar? Profe, Luis Martínez dijo que las primeras filas eran iguales. Exacto, ¿cierto? Está bien, si eso era. Exacto. La primera, ¿cierto? De las dos son iguales y la segunda obviamente es diferente. Ya. Pero en realidad, en este caso, ¿cierto? A y B tienen una transformación de arreglo, en este caso el segundo, la segunda fila. Y son sistemas equivalentes, ¿ya? Si estos fueran sistemas de ecuaciones, ambos tendrían, ¿cierto? La misma solución. ¿Cuál es la operación, digamos? ¿De dónde salió? ¿Qué es lo que se hizo para llegar de A y B? Les anoto de inmediato. Ya. A ver. ¿A dónde estoy? Aquí. Fíjense, acá abajo, ¿cierto? Tengo un 0. Y aquí yo tengo originalmente un 2. Si yo quiero escalonar esto, ¿cierto? De hecho, de partida, ¿la matriz B es escalonada? Sí. Sí, sí lo es, ¿cierto? Es como, bueno, es como raro porque tiene muchas variables para el lado, pero sí esto es escalonado porque bajan y van a la derecha y ahí está el otro significativo. Perfecto. Serán 2 reglones, pero sigue, esto es escalonado, ¿de acuerdo? Así que esa parte sí la cumple. Pero para llegar de la A a la B, ¿cierto? Que yo necesito, obviamente, esta de arriba no es escalonada porque está este 2. Y para que fuera escalonada, yo necesito que ese 2 sea un 0. La operación puntual que ahí necesito hacer es, o sea, yo necesito un 0 de resultado. Eso es lo que estoy buscando. Y tengo números para operar, ¿cierto? Tengo un 1 que viene de arriba de la A y al otro lado tengo un 2, ¿cierto? En la fila que recibe y donde voy a sustituir. Y tengo que encontrar lo que el método me permite es encontrar aquí, buscamos por ejemplo un A y un B, números, que al multiplicarlo por este 1 el A y multiplicarlo por un número el 2, me termine dando una operación 0. Yo elijo qué cosa es A y B, pero esos números me tienen que permitir llegar a un 0 aquí. Y obviamente A y B pueden tomar distintos valores para llegar a ese 0. No existen, de hecho, una única combinación de valores A y B que me permitan hacer el 0. Pueden ser muchas combinaciones, me van a permitir hacer lo mismo. ¿Qué valores, por ejemplo, ustedes creen que puedo usar para A y B? ¿Para qué? Cuando lo sustituya, esto de 0. A2 y B menos 1. Por ejemplo, si esto fuera 2 por 1, ¿cierto? Y este fuera menos 1 por 2, da 0, ¿cierto? Me queda esto, obviamente 2, menos 2, 0. Una de las formas de hacerlo. Podría haber sido A, por ejemplo, menos 2. Y este 1. Menos 2 por 1, menos 2, más 2, 0. Y así. Ustedes pueden elegir, hay montones de combinaciones posibles, ¿cierto? En ese sentido, la única recomendación, y eso tienen que irlo viendo, ¿cierto? Con la experiencia van a aprender a escoger bien los números, que hay números que les van a resultar más fáciles, lógicamente. O sea, hay operaciones que son más fáciles. Casi todos, por ejemplo, nosotros con 2, 1, 5, ¿cierto? Son como valores que las multiplicaciones las tenemos súper en mente. Entonces, a veces si pueden trabajar con eso, perfecto. Y también, por ejemplo, la utilización de unos
en general, ¿cierto? Uno también la tiende a buscar porque no tienes que modificar nada. O sea, es 1 por el mismo número, queda la fila igual, entonces en realidad es como que estás trabajando más con una que con otra. O -1 para cambiarle los signos también, ¿cierto? En general, ¿cierto? Lo que se trata de hacer siempre es buscar los números A, B en este caso, que sean los más sencillos posibles. ¿Ya? Entonces, -2, 1, 2, o 2 -1, ¿cierto? Todo eso son más o menos lo mismo. Acá abajo, ¿cierto? Hay, por ejemplo, una sugerencia, pues -2 por el renglón 1 más R2, o sea, 1 por el renglón 2 en el fondo, ¿cierto? Para hacer esta operación. Y esta operación se aplica para todos, ¿ya? Yo elijo A y B porque aquí quiero un 0. Puntualmente, ¿cierto? Lo que quiero es un 0 ahí. Pero, en realidad, la operación es para toda la fila completa, ¿ya? Esto aquí es mi R2. Y yo estoy reemplazando este R2 original por un nuevo R2, que igual se llama R2 porque va a seguir siendo la fila 2, ¿de acuerdo? Solamente que está iterado una vez porque lo modifiqué para lograr en S2 un 0. Pero ahora, por ejemplo, no sé, elijamos cualquiera de estas situaciones, ¿cierto? Por ejemplo, teníamos esta 2 -1, la que dijo su compañero, y también busco un 0. Pero ahora en esta columna. Antes yo tenía un 1, ¿cierto? Este 1, acuérdense que viene de ahí, de la primera posición. Pero ahora yo tengo un 2. Y abajo, en la segunda fila, ahora yo tengo un -3. ¿Ya? Entonces esto me queda 4, menos por menos más, 3 positivo y esto es 7. Y ahí tengo un nuevo valor, ¿cierto? Y este es el valor, se sustituye donde estaba este 3. Ahora ese 3 desaparece y pasa a existir el 7. ¿Por qué 7 positivo y no negativo como está ahí? ¿Por qué me dio con otro signo? Es algo súper simple, no se preocupen, no es nada del otro mundo. Porque se asignó otros valores diferentes. ¿Cierto? Porque la operación que aquí está, ¿cierto? En la PPT estaba con -2 y 1. Y nosotros lo usamos al revés, usamos 2 y 1, con los signos cambiados. ¿Qué va a pasar? Si sigo haciendo las operaciones, en realidad voy a tener como la misma fila, pero toda con el signo contrario, ¿ya? Y está bien, perfecto, no hace ni una diferencia. De hecho, acuérdense que una de las operaciones factibles era multiplicar, ¿cierto? Toda la fila por un número. Y si ustedes multiplican todo esto por -1, les queda 7, 7, 8, 9 positivo. Pero en términos de la ecuación que van a resolver, es exactamente la misma solución. No les cambia nada alterarle todos los signos a la fila completa. Entonces, se puede seguir haciendo exactamente lo mismo que antes. 2, ¿cierto? Por 3 más -1 por -1. ¿Qué es eso? ¿Cierto? Esta otra columna. 3 viene de la primera, -1 viene de la segunda. 2 por 3, 6. ¿Dónde estoy? Acá abajo. 6. -1 por -1 más 1, 7. Y así, ¿cierto? Si hace la operación de esta, bueno, esta, ¿cierto? Es 4, 0. Es 2 por 4 más 0 por -1. Les da 8 positivo, ¿cierto? ¿Dónde puedo anotar acá al otro lado? ¿Cierto? Es 2 por 4 más, no, perdón, bueno, 0 por -1, pero obviamente el -1 era el valor que estábamos como usando como multiplicación de la fila. Y eso da 0. Y lo otro es 2 por 5 y, ¿cierto? Más -1 por 1, que es el otro que queda. 2 por 5, ¿cierto? 10, -1, 9 positivo. No, pues esto da 8. 2 por 4, el otro, esta parte da 0, pero el resultado da 8. Entonces tengo, ¿cierto? El 0 donde quería, 7, 7, 8, 9. Aquí, ¿cierto? Como digo, aparece con los signos al revés porque usé
digamos también aquí los números con signos cambiados, pero es equivalente porque es lo mismo que si esto, ¿cierto?, lo multiplicaran por -1. Eso es, por ejemplo, lo que es hacer operaciones de renglones, ¿ya? Y, como les digo, tiene la gran gracia que nuestra nueva matriz, si ustedes la consideran como un sistema de ecuaciones, tiene la misma solución que la de arriba. Pero es más simple de resolver por la existencia del cero. Y obviamente en sistemas más grandes yo voy repitiendo estas acciones, ¿ya? Pues repito, hasta lograr llegar a una matriz escalonada. Y la matriz escalonada, por supuesto, es súper fácil de despejar y poder ahí resolver el sistema de ecuaciones. ¿Dudas? Vamos a hacer ejercicio de esto, lógicamente. Vamos a hacer ahí por lo menos unos cuantos. Y ahí van a ir interiorizando más la mecánica, pero por el momento sí, en general la mecánica, ¿se entiende? Sí, estoy entendiendo. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Ya. Entonces ahí ya estamos en la hora, así que mañana ahí nos vamos a encontrar y a ver. Bueno, aquí ya se explica el método de Gauss, que obviamente el método de Gauss lo que usa esto que acabamos de hacer, pero lo hace con ciertos órdenes, ciertas reglas, digamos, para lograr llegar a la matriz escalonada, obviamente, y de ahí hacer todo el reemplazo. Y tiene sí, sus reglitas particulares, que es el primer método que vamos a hacer. Y ahí también, lógicamente, ya lo vamos a usar en Excel también, que en Excel, para esto, digamos, fórmula específica no tiene. Ustedes tienen que construir la fórmula, digamos, con fórmulas típicas de Excel, nomás puso más recta, multiplicaciones y nada más que eso. Pero también, obviamente, lo vamos a hacer en Excel ahí para ganar la experiencia, porque también en sistemas más grandes, en el fondo, es lo que en realidad nos conviene hacer, pues, más que estar resolviendo manualmente, ¿cierto? Pero también tenemos que saber manualmente qué queremos hacer para que no, digamos, para poder aplicar, digamos, correctamente las fórmulas. Ya. Si no hay dudas, entonces ya nos veríamos mañana. ¿Dudas, consultas? Por mi parte no, profe. ¿No? Bueno, entonces nos vemos mañana y ahí vamos a ver el método de Gauss y lo vamos a usar, ¿cierto? Bueno, manualmente y también en Excel vamos a resolver algunas cosas, ¿de acuerdo? Ya pues, que estén bien. Nos vemos mañana. Chao, profe, Chao, cuídese. Chao, Chao, chao. profe, cuídese. Chao, profe, que esté bien, cuídese.